Hola, Hola Germán. ¿qué tal, Gustavo? ¿La primera vez que hablamos? Yes. Encantado de conocerte. Igualmente, es un gusto. Bueno, chicos, vamos a empezar a charlar, ¿no? Adelante. ¿Estás preparado, Germán? ¿Estás preparado, Gustavo? Sí, listos. Hala, pues venga, vamos allá, ¿eh? Pues bienvenidos a un nuevo programa de La Tecnología para Todos, el podcast donde hablamos de Arduino, programación, electrónica, todo aquello relacionado con el movimiento maker. Es un podcast de programarfacil.com. Bueno, a mí yo creo que ya me conocéis de sobra, soy Luis del Valle y hoy tenemos una conexión especial porque hemos conectado Alicante, hemos conectado Madrid con Germán Martín. Hola, Germán. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y también hemos hecho un salto al otro lado del charco, donde tenemos por primera vez en este programa un invitado desde tan lejos, que es el gran conocido dentro de Twitter, Gustavo Reinaga. Hola, Gustavo. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes y buenos días allí, ¿no? Así es. Las 8 de la mañana. Aquí es un poquito más tarde. Aquí son las 4 de la tarde, así que hay una diferencia horaria. Ha costado, bueno, al final el poder quedar con él y charlar. Y nada, ahora iremos hablando y como suele ser costumbre en este podcast, cuando tenemos un invitado y sobre todo cuando ya nos juntamos Germán y yo, pues suele durar bastante. Vamos a intentar hoy resumirlo un poquito para que no se haga tan largo el podcast. Y bueno, antes de nada, lo primero que quiero pedir es disculpas de los últimos dos audios que se han publicado en este feed, que son dos directos de la OSDEN, donde bueno, la calidad del audio deja mucho que desear y fueron por problemas técnicos. El primer directo que hacíamos lo estábamos haciendo con César de la Hora Maker y la verdad que bueno, se escucha, pero se podría escuchar muchísimo mejor e intentaremos mejorar en la siguiente feria que nos podamos reunir. Y fue una feria, bueno, increíble. Para mí ha sido increíble poder desvirtualizar a mucha gente y sobre todo poder compartir justo con Germán, con José, de Galileo. También vino con nosotros en el coche Enrique. Fue un viaje muy interesante y sobre todo muy divertido. Nos lo pasamos muy bien, ¿eh, Germán? Sí, estuvo genial, hubo muchísima gente, a mí me sorprendió sobre todo la cantidad de niños que había y de familias y fue una grata sorpresa ver allí concentrada tanta gente que eran de allí, que vecinos de La Coruña que habían ido a ver la OSDEM y yo salí encantado. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo recomiendo que vayáis viendo pues, los diferentes especiales que van a hacer. Entre ellos va a estar Oscar de Brico Geek. Os recomiendo que le echéis un vistazo. No sé si ha publicado, creo que publicó ya todo el tema de competiciones de robots. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo al canal de YouTube. Enrique todavía yo creo que no ha publicado nada con respecto a la OSDEN y como no, pues César ha estado publicando diferentes contenidos desde vídeos hasta audio, así que os recomiendo que escuchéis La Hora Maker y también que vayáis al canal de YouTube de La Hora Maker donde tendréis pues eso, varios vídeos. Yo si os digo la verdad, a mí no me ha dado tiempo a hacer absolutamente nada salvo el directo. Voy muy loco con los temas del campus, con el curso de programación de Arduino desde cero que quiero terminar, pues no hasta final de año, pero sí que llegar enero o bueno, llegar febrero y que lo haya terminado. Y ando bastante liado, ya lo saben también José y Germán, que solemos mantener bastante contacto. Y nada, bueno, yo no quiero adelantar nada, va a haber bastantes sorpresas de aquí a final de año. Voy a intentar apañarme como pueda porque estoy enfrascado en un par de proyectos también que tengo que ir terminando, además de pues la publicación del podcast, además de la publicación del campus. Pero de aquí a final de año va a haber el último capítulo que será pues eso, yo creo que va a ser la semana del 21 de diciembre, sí, efectivamente. Publicaremos el último capítulo del podcast y va a haber ahí una sorpresa. Yo hasta aquí puedo leer, no voy a decir nada más para que estéis atentos esa semana y ahí sí que nos comprometemos o me comprometo a publicarlo. Desde que comenzó septiembre, la verdad es que el tema de la periodicidad pues ha ido variando.
no es por gusto, sino es más bien por necesidad. Ha sido unas semanas, unos meses complicados de mucho trabajo, de mucha gente, muchas visitas a la página web, muchos emails que tengo que contestar. Así que os pido disculpas una vez más. Y vamos a empezar ya con el podcast de hoy, a no ser que, Germán, ¿quieres comentar algo de la OSDEN? ¿Quieres comentar alguna cosa? No, pues lo que has comentado tú, que fue un placer desvirtualizar a tanta gente, a tanto genio que había por allí. Podría nombrar algunos, pero seguro que se me olvida alguien y no quiero no quiero dejar a nadie de lado. Pero fue un placer, y las cenas que tuvimos tanto el viernes como el sábado, hablamos con mucha gente, intercambiamos muchas experiencias, y nada, y deseando repetir el año que viene. Sí, yo espero que la mayoría, que los oyentes que os pille por allí cerca, el año que viene podáis ir. Porque es una feria que, si tenemos que definirla con una palabra, la podemos definir con comunidad. O sea, se vive un espíritu de comunidad increíble. Así que, ahora, hilando con todo esto, vamos a hablar con el gran Gustavo. Hola, Gustavo, otra vez, de nuevo. Hola, ¿cómo estamos? Nada, vamos a hilar con la OSDEN, donde, tú has tenido una participación especial. Ahora lo iremos todo desvelando a lo largo del programa. Y nada, vamos a empezar, si te parece, hablando de ti. Aunque, pues muchos, yo creo que ya, entre ellos yo también, te hemos llegado a conocer un poquito más porque hace poco hiciste una entrevista con Enrique de Rincón Ingenieril. Así es, tuve la gran oportunidad de que Enrique se interesó en el trabajo precisamente que se hizo para la OSDEN, y quedamos y platicamos un rato. Y nada, la verdad es que la entrevista quedó muy bien, a mí me gustó mucho, y en el podcast como que no tenemos tanta restricción a lo mejor como plataformas como YouTube, y aquí la verdad es que nos podemos extender todo lo que queramos. Y vamos a empezar hablando pues precisamente de una cosa que me gusta preguntar a los invitados, y es que nos comentes un poco cómo te introdujiste en todo este tema de ya no tanto de la electrónica, sino más bien de los ordenadores, la informática. ¿Cuál fue tu primer ordenador? ¿Cómo tuviste ese primer contacto con la tecnología? Bueno, yo la primera computadora que tuve en mis manos fue en mi primer año de universidad. Yo estudié contaduría pública, y en ese entonces fuimos la primera generación que nos tocó que instalaran un centro de cómputo en la universidad. Fueron unas maquinitas, creo que eran 88, traían el sistema operativo MS2. De las características así no me acuerdo, lo que me acuerdo es que tenían un monitor verde que nos quemaba la vista, ¿sí? Y con eso empezamos a trastear. Entonces, pero antes de entrar a agarrar la computadora, como éramos muchos y pocas máquinas, las primeras clases nos las dieron en el salón sin tocar la máquina. Me acuerdo que fueron de sistema operativo MS2 3.30, ese no se me olvida. Y recuerdo que empecé a amarrar todo el conocimiento y dije yo, de aquí soy. Me gustó tanto que me quedaba yo ahí en el laboratorio esperando que alguien faltara para meterme en su lugar a cacharrear con la computadora, ¿no? ¿De qué años estamos hablando? No recuerdo el año, es que... O la década. Fue a finales de los 80, principios de los 90. Sería cuestión de ver la cronología de cuando salió el sistema operativo MS2 3.30. Y tú no tienes una base de informática, de programador, ¿no? O sea, tú eres contable. Así es. De hecho, como te comento, me gustó tanto que pues ahora sí que nosotros le llamamos aquí empíricos, o sea, puro prueba y error. Me fui metiendo en el uso de la computadora. Tampoco hablo inglés, y en aquel entonces las únicas revistas en español que teníamos
pues llegaban precisamente de con ustedes. Era el PC Fácil, creo, no recuerdo ahorita los nombres, pero eran las únicas que llegaban en español, y obviamente la PC Magazine en lengua inglesa, que nos llegaba más cerquita de aquí de Estados Unidos, ¿no? Las revistas llegaban retrasadas, obviamente llegaban con hasta 6 meses de retraso, recuerdo yo, pero yo nomás estaba en el kiosco esperando que llegaran para comprarlas, porque hacerte de una computadora en ese entonces era algo complicado, ¿no? Era mucho dinero para nosotros. Y claro, eso fue en la universidad, donde empezaste ya a introducirte en todo el tema de la informática. Ahí llegaste a aprender a programar, aunque entiendo que con la carrera que tú hiciste, pues bueno, temas de programación poco se verían en la carrera, pero ¿en algún momento vistes algún tema de código, de programación? Sí, nos dieron BASIC, vimos BASIC, o sea, lo elemental, porque en aquel entonces usábamos la hoja de cálculo Lotus 123, y había unas cosas en cuestión para hacer fórmulas contables, no las tenía la hoja de cálculo, entonces para eso usábamos el BASIC, para hacer, no sé, un arrendamiento financiero a tanto plazo, con la tasa de interés variable, etcétera. Todo eso no estaba tan pulido el Lotus, o la persona que nos daba no lo dominaba tanto, pero dominaba más el BASIC, y ahí hacíamos esas cosas en BASIC, ¿no? Y bueno, me imagino que tu vida profesional ha ido siempre con lo que tú estudiaste, con temas contables. Cuéntanos un poco, o sea, es decir, bueno, Gustavo, también hay que decir que él para ir poniendo en contexto a todas las personas que nos oyen, él ha sido el creador y el que ha diseñado una PCB para la OSDEN, que es como el logotipo de la propia feria, y ha hecho una PCB donde pues a todos los que hemos expuesto en esa feria, pues nos han dado esa PCB con los diferentes componentes para poderla soldar. Por lo tanto, al final donde queremos llegar con Gustavo es a la realización de PCBs. Claro, nos sorprende mucho que desde un ámbito de la economía, como es la contabilidad, pues se llegue en un momento dado a diseñar placas electrónicas. Entonces, entiendo que cuando tú terminaste la carrera, pues empezarías a trabajar de lo tuyo, de contable, en diferentes empresas. Cuéntanos un poco qué es lo que has estado haciendo durante ese tiempo hasta ahora, que te vemos más metido con temas de electrónica. Ok, te platico. Cuando terminé la universidad, me acomodé en un despacho contable y estuve arrastrando el lápiz unos 3 meses, y en eso compraron una computadora para instalar un paquete contable y empezar a pasar las contabilidades a la computadora. Obviamente, como yo era el que tenía más conocimientos de la mayoría de los que estaban ahí, porque yo era el más nuevo, los demás ya tenían tiempo y a ellos no les tocó la informática, pues. Entonces me puse a trabajar con la computadora, y ya de ser auxiliar de contador, me convertí en capturista de datos. Sí, con el plus de que sabía la contabilidad y pues detectaba los errores de dedo o de una coma o centavos, porque la computadora inmediatamente me decía, no cuadra la póliza, ¿no? Y eso ayudó. Entonces yo no dejé de estar en contacto con la computadora. Intercambiando de trabajos para buscar una mejoría, llegué a una empresa que tenía una pequeña red. Era Novel Network, la versión 3 y cacho, era la que tenían ahí, y me interesé sobre más. Ahora fue sobre las redes. Estando trabajando ahí con esa red, salió la oportunidad de un trabajo, pero ahí sí era de auxiliar de operador de sistemas. Y pues yo me dije, pues a mí me gustan más sistemas que contabilidad. Fui y me presenté, y de todos los que se presentaron era el único que sabía de redes, aunque sea a nivel operador. Entonces pude entrar ahí. Era una tienda departamental que vendía de todo, y todas las cajas
eran PCs transformadas en cajas, tenían un procesador 386, me acuerdo muy bien, y se conectaban a un servidor Novel Network y ahí se hacían todas las transacciones. Entonces, ahí estuve como 2 años y obviamente el trabajo, como todo se hacía en México, nosotros nada más estábamos ahí para lo que era manual, porque los programadores estaban en México y ellos nos decían que era lo que teníamos que hacer. Realmente lo que hacíamos nosotros era los respaldos y auxiliar a las cajeras cuando se les trababan las computadoras. Ahí tuve yo tiempo suficiente para irme metiendo más en lo que es redes, y aunque Novel Network utilizaba el protocolo SPX, ya traía incorporada esta versión lo que era TCP/IP. Entonces de ahí llegaron unas computadoras a un centro educativo. No sé si conocieron la plataforma de Sun Microsystem. Sí. Bueno, ahí una persona que recibió esa computadora, esas traen pues obviamente un ambiente Unix, pues nada que ver con MS2 o Windows, que era lo que se usaba en ese entonces. Y por amistades mutuas me invitaron a que le echara un ojo. Y pues al descubrir esa, era la famosa Pizza Box, traía un monitor enorme para ese entonces, era un Sony Trinitron de, creo que como de 22 pulgadas, pero era un monstruo porque era RTC, el cinescopio que traían ahí. Entonces, ahí fue donde empecé a tocar lo que es un poquito de Unix, y de ahí me fui embalando con Linux, y en ese entonces hizo la explosión lo que es Internet, con los accesos dial-up de 56K, y se me contrató mucho en ese entonces, di cursos y a muchas empresas les instalé servidores, unas pequeñas cajitas de servidor Linux para compartir el Internet por un dial-up, y eso fue lo que me dio a conocer aquí en Mazatlán en ese ratito. Gracias a eso, las personas de la institución educativa me catalogaron, y cuando vinieron unas personas de México a revisar que esa máquina, porque eran muy caras, estuvieran funcionando, las personas, el director de ese plantel me dijo: Gustavo, vente, porque pues es que tú eres el que la echó a andar, necesitamos que estés aquí para cualquier pregunta. Entonces, de las personas que llegaron de México, preguntó que porque era el único plantel en toda la República que la tenía funcionando, esa máquina, la Sun Microsystem. Entonces ya me invitaron, me lo presentaron, y obviamente me preguntó lo mismo que tú me estás haciendo, y se sorprendió mucho que yo fuera contador público y no fuera algo de informática o de sistemas, ¿no? Entonces desde ahí, gracias a esa persona, se me invitó a formar parte de la planta docente para dar clases de informática, porque traían proyectos y querían que yo perteneciera al grupo de docentes que estaban en proyectos para ayudarlos en lo que se ofreciera, ¿no? Y es ahí donde brinqué de contabilidad, de sistemas a la docencia. Y de ahí sí me acuerdo muy bien, te estoy hablando del año 96, cuando yo ingresé a dar clases. Del 96 hasta hace 3 años, nosotros vimos una curva en descenso de alumnado para lo que nosotros impartimos en esta escuela. La escuela donde yo trabajo es una escuela para adultos. Se capacita a las personas para que se autoempleen o mejoren en sus empleos. Tenemos la limitante que agarramos de 15 años en adelante. Y al principio no fue sencillo, porque teníamos grupos con alumnos de 16, 18 años y el compañero podía tener 70, ¿sí? Entonces el abanico era muy grande, pero fue muy enriquecedor como persona y profesionista. Para mí fue muy enriquecedor, porque me obligaba a mí utilizar analogías diferentes para cada rubro de edad, para hacer entender los detalles importantes, ¿no? Quiero aclararte que lo que enseñamos en esta escuela no es programación. Enseñamos el uso de la computadora, lo que sería el sistema operativo, hoy en día lo que es el Windows, que es lo que se usa más en México,
y lo que viene siendo la ofimática, lo que viene siendo el paquete de Office. Hasta ahí llega lo que enseñamos en nuestro plantel. ¿Y tú eres como Así es. Soy profesor de esas materias. Entonces, como te comentaba, como obviamente se ha ido creciendo el uso de la informática, quiero decir con esto de que ya en las escuelas no solamente fue universidades, sino que fue bajando a las preparatorias, de ahí fue a las secundarias y luego hasta las primarias, ya o en sus casas los jóvenes a través de las tabletas y de los teléfonos inteligentes, obviamente llegan con un conocimiento previo o ya lo tienen o se los enseñaron en sus escuelas estudios iniciales, perdón. Por lo tanto, ahora sí que el público que nosotros le ofrecíamos el servicio se ha disminuido. Esto me obligó a mí buscar otras opciones para ofrecer y jalar más alumnado, ¿no? Entonces, otra ventaja que tenemos en esta escuela es que nosotros tenemos la libertad de armar los grupos que ocupen las empresas. Somos las únicas facultades aquí en México que si llega una empresa y me dice, ¿sabes qué? Necesito un curso donde la persona sepa pintar un carro. Si tenemos los docentes y el equipo, podemos diseñarle el curso a la medida a esa persona y le podemos expedir un documento donde oficializamos lo que haya aprendido. ¿Con cualquier materia? Con cualquier materia, siempre y cuando esté dentro del rubro de las especialidades que ofrecemos. Ah, vale, pero dentro de vuestro centro, ¿no? Sí, claro, o sea, por ejemplo, pintura de carros va enfocado a lo que es mecánica y hojalatería. Y si las tenemos, o sea, siempre y cuando quepa en algún nicho de las especialidades que tenemos autorizadas. Damos inglés, informática, corte y confección, corte de pelo, lo que es cultura de belleza, y así tenemos varias especialidades. Si cabe en ese rubro y tenemos un docente capacitado para dar ese curso, obviamente se tiene que seguir hay unas reglas que hay que seguir, hay que hacer el manual, hay que hacer la currícula y 2-3 cosas administrativas, se autoriza y se imparte el curso, ¿no? Aprovechando esto, todo esto te lo platico porque aprovechando esto, yo me di a la tarea de ver qué era lo que podía yo dar nuevo, que no estuviera en la currícula para que nuestro centro estuviera vigente en el área de informática. Yo ya había dado algunos cursos de lo que es mantenimiento preventivo, equipo de cómputo, porque yo realmente también me interesé por esa área y hubo un tiempo que estuve trabajando en eso, en dando mantenimiento preventivo, no correctivo, preventivo. Todavía no entraba lo que era la electrónica, ¿no? Nada más lo que era limpieza de componentes, hasta ahí llegaba yo con la computadora. Entonces, empecé a buscar y vi que estaba muy fuerte lo que era el uso de Arduino y la Raspberry Pi. Esto lo hice en un verano, que es donde tenemos mes y medio para prepararnos y yo me di a la tarea de buscar algo nuevo, ¿no? Entonces me encargué un Arduino y me encargué una Raspberry Pi para conocerlas. Entonces, trabajando con ambas, me di cuenta que en ese entonces, hace 3 años, la mayor información, tanto en español como en inglés y en todas partes del mundo, la que tenía más información en ese entonces era Arduino. Y me compré un kit de sensores de Arduino y empecé a trabajar con él. Vale, estamos llegando ya, hemos pasado por muchas fases y de repente ha aparecido aquí el nombre de Arduino. Y antes de meternos de lleno en este área, que es, vamos, digamos la base de este podcast y de lo que solemos hablar, me gustaría también que contaras a los oyentes, al final, pues eso, dónde vives, cómo vives, que nos hagamos un poco la idea de la zona o el área donde tú vives, para más o menos imaginarnos también cómo se integran todas estas tecnologías fuera de lo que es algo que es para nosotros común, que es aquí en España, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Cuéntanos, o sea, ¿tú en qué zona de México vives?
Ok, yo vivo al norte de la República, del lado del Pacífico, a la entrada de lo que se conoce como el Mar de Cortés. La ciudad se llama Mazatlán, Sinaloa, y estamos enfrente de lo que es las dos Baja Californias, que es el brazo que se ve ahí en el mapa, ¿no? Entonces, enfrente de lo que viene siendo la última parte del brazo, ahí enfrente, ahí está lo que es Mazatlán. ¿Hay mucha diferencia entre diferentes zonas de allí de México? Sí, es un país demasiado grande, sí, o muy grande, y los climas y obviamente la estructura de la sociedad es muy diferente. Por ejemplo, aquí en el área donde yo vivo, hay mucha descendencia francesa y española, porque fueron los que colonizaron, porque estos terrenos no eran muy poblados, no había mucha población indígena, ¿sí? Como lo podría ser el centro de México, lo que sería el Estado de México, Oaxaca, Chiapas y todo eso estaba más poblado por población autóctona de aquí, de lo que era la República. Y en este lado nos tocó que nos colonizaran. Aquí cerquita de Mazatlán hubo una colonia francesa, y obviamente después también lo que es la población española. Aquí en Mazatlán también tenemos mucho lo que viene siendo alemana. De hecho, gracias a esa colonización alemana, se construyó una cervecería que es el símbolo de aquí de Mazatlán. Es una cerveza que se llama Pacífico y es muy conocida en casi todo el mundo. La fabrican aquí en Mazatlán. Mazatlán es reconocido porque tiene el segundo faro natural más alto del mundo. Y en el escudo de la cerveza está ese faro. También es muy conocido porque tiene 3 islas al frente de lo que viene siendo el malecón. También tiene uno de los malecones más grandes del mundo. Tenemos muchísima playa para ofrecer a toda la gente que quiera visitarnos, ¿no? Y aquí realmente vivimos, en su momento se vivió mucho, obviamente, de lo que es la pesca. Obviamente se ha ido acabando eso y ahorita dependemos más de lo que es la industria turística. Del resto del país también van industria turística del extranjero. Sí, ahorita tenemos mucho, pero hubo una época donde había mucho turismo americano, pero con los problemas que hubo de violencia, que hubo un tiempo en que estuvo un poquito feo aquí el asunto, se retiraron y se fueron a otras playas como lo que es Cancún. El espacio de Cancún nos robó ese turismo, pero estuvo mejor porque venían puro turismo joven a echar relajo, ¿no? Conforme ha ido creciendo el país en cuanto a las carreteras y las vías de comunicación, y ahorita tenemos mucho turismo nacional, o sea, los estados que están alrededor, los fines de semana, ya sea de aquí del propio estado de Sinaloa o de los estados vecinos, que es Jalisco, Nayarit, Durango, inclusive de Chihuahua, de Monterrey, Nuevo León, se dejan venir y están aquí los fines de semana. Y en cuanto a turismo extranjero, nos llegan muchísimos cruceros turísticos que se paran unas horas. Tenemos mucha afluencia de ese tipo de turismo. Y ya están entrando cadenas y eso va a ayudar mucho a que despunte todavía más aquí en Mazatlán. Eso es en cuanto al entorno, ¿no?, que hay aquí en el puerto. Y estamos hablando de cuánta gente hay ahí viviendo. Pues mira, recuerdo que creo que en el último censo alrededor de unos 600,000 habitantes, no creo que lleguemos a más, ¿eh? Vale, entonces ya te hemos ubicado, ya sabemos más o menos cuál ha sido tu progresión, ya sabemos qué es lo que has hecho profesionalmente, dónde estás, el entorno en el que te sueles mover. Y lo habíamos dejado en justo que empiezas a conocer Arduino, la Raspberry, y cómo se plantea, o sea, vale, tú empiezas a dar clases, pero tu background es de contabilidad y de repente ves temas de electrónica.
¿cómo te enfrentas a eso? ¿Cómo se puede enfrentar una persona que no ha tenido una formación técnica a nivel de programación o de electrónica a empezar a montar sus propios circuitos y a empezar a crear proyectos de electrónica y de programación? Cuéntanos tu experiencia. Muy bien, entonces, ok. Me llega el kit de sensores de Arduino y al estar revisando los tutoriales que había por internet, me encontré que no nomás era conectar el sensor directamente al Arduino, que algunos lo permitían, pero había otros que había que hacer, que ya sé que se llama así, había que hacer un circuito mínimo al que le tienes que conectar algunos componentes de la electrónica, como lo es una resistencia, como lo es un capacitor, agregar una protoboard para ensamblar ese circuito y conectárselo al Arduino. Entonces, pues a buscarle. Empecé a bajar información de electrónica, primeramente de la red. Encontré canales muy buenos, encontré el canal de Terrazo Cultor, encontré el canal de Enrique de Rincón Ingenieril, y así fui encontrando más información en la red en cuanto a lo que es electrónica, ¿no? Y eso te estoy hablando del primer año, ¿no? A los 6 meses vi que era necesario aterrizar un poquito más los conocimientos de electrónica y me asesoré. Tengo un primo que en otra escuela da clases de electrónica. Entonces yo le dije, lo contacté y él me dio asesorías rápidas para lo que es armado de circuitos básicos. Me enseñó lo que era un osciloscopio, me enseñó lo que era un multímetro, porque si bien eso lo encuentra uno en la red, pues no es lo mismo tener el aparato, ¿no? Entonces para comprar un osciloscopio o para comprar un multímetro, pues ya son gastos que yo consideraba, si no me voy a dedicar a esto, pues ¿para qué lo quiero tener en casa? Ahí entendí que un osciloscopio, pues ahí sí, si no te vas a dedicar a la electrónica y no tienes los conocimientos, pues déjalo a un lado porque es muy caro. Los multímetros no son muy caros y si son muy útiles, entonces compré un multímetro. Y ya él me enseñó a usarlo y empezar a meterme un poquito en esto. Llegando el momento, al final del primer año y regresando de las vacaciones de diciembre, me enteré que se hacía un festejo de un Arduino, lo que es el Arduino Day, en marzo, que siempre mueven la fecha por lo que es Semana Santa. Entonces, tenía, en ese momento, dijera el bueno Juan, tenía el SAT muy alto y dije yo tengo que dar a conocer esto. Entonces, buscando amistades, conseguí en un centro de convenciones que me prestaran el salón para ofrecer lo que era el Arduino Day. Y ahí me aventé a organizar el Arduino Day. Fue de locos, porque obviamente todo lo tuve que hacer solo yo. Y yo pensaba que no iba a ir mucha gente, pensaba yo entre 15 o 30 gentes. Pero ¿qué crees, Luis? Que me llegan 200 personas. Me suena porque a mí me pasó algo también parecido. Entonces el salón era para 100 personas. Tuve que salir y decirles, ¿saben qué? La conferencia es para 100 personas. La conferencia dura 45 minutos. Y yo ofrecí dar un tallercito práctico después de la conferencia. Entonces yo hablé con la gente. ¿Saben qué? Si realmente les interesa, primero me disculpé y les dije, los primeros 100 que llegaron, les voy a dar la conferencia de 45 minutos, se salen esos 100 personas y pueden entrar las otras 100 personas, les doy la conferencia otra vez, o sea, repetirla, y ya que salieron esas 100 personas, dije, los que solamente traigan portátil van a poder entrar al taller, ¿sí? Por el espacio. Lo bueno es que no se juntaron 100 personas con portátil, fueron como unas 30 las que traían portátil, entonces pudo entrar un poquito más de gente que, aunque sea nada más a ver, ¿no? De qué se trataba, ¿sí? Entonces, para el taller
me apoyé en una escuela, en una universidad aquí cerquitas, que les dan sistemas, pero no ven lo que es circuitos, ¿sí? Pero ven programación y ahí me apoyaron muchísimo, ¿no? Y entonces, para resumir, fue un éxito el Arduino Day. Ya con eso, y con esas evidencias, pude acercarme a mi directora y decirle, tenemos que ofrecer esto. Le enseñé las fotos, le enseñé el material y me dio luz verde para empezar a ofrecer el curso yo lo llamé de robótica educativa. Uh-huh. Sí, porque el mercado que yo estoy buscando es jalar a los docentes para que ellos puedan bajarlo en sus centros de trabajo. Pero lo chistoso es que la gente que más acude a ese curso son jóvenes. No me llega mucho adulto, todavía no he logrado el objetivo. Eso fue el primer año, ¿no? Al segundo año, ya manejando un poquito más los componentes electrónicos, encontré el mundo de las famosas shields, los escudos que le pone uno a los Arduino para facilitar las cosas. Y una persona hizo una shield muy bonita y dejó el esquemático, que era un JPG, ahí en su página, y fue donde me nació a mí decir, a ver si puedo replicar esto aquí. Y fue cuando ya me metí en este rollo de cómo crear y diseñar una PCB. Y lo primero que encontré fue en el canal de Tuto Electro, Alex, si mal no recuerdo se llama la persona del canal comentaba él que las PCBs se pueden hacer desde en casa hasta mandarlas a fabricar ya de manera profesional, pero que recomendaba mucho que por lo menos una vez en la vida hicieras una PCB en casa para que entendieras cómo funciona realmente una PCB. Y empecé trabajando con ese, me basé en ese video, empecé a comprar lo necesario y primero armé el prototipo en la protoboard. Después pasé ese prototipo a una tarjeta perforada o pre-perforada para ver si funcionaba. Empecé lo que ahora sí a ver también lo de la soldadura que se me estaba escapando, que es importante. También hay que aprender a soldar si quieres llegar a hacer eso. Uh-huh. Y terminé mi prototipo y funcionaba. Entonces, ya que vi que estaba funcionando, se lo puse al Arduino, trabajé con él, todo funcionó a la perfección, reparé alguno que otro detallito y dije yo voy a aventarme a fabricarla profesionalmente. Y empecé a investigar qué era lo que ocupaba. Entonces vi que primero tienes que hacerte de un software para trabajar en el diseño de la tarjeta, ¿sí? Y me fui encontrando que Arduino, como está muy difundido, ya hay unas especies de plantillas que tú nomás jalas lo que es el Arduino y lo que viene siendo la figura de la tarjeta ya no lo tienes que dibujar tú, sino nada más ya viene la figura ahí y tú nomás le pones los componentes encima para que puedas diseñar esa tarjeta. Y pude lograr a crear una shield de Arduino con algunos detallitos, ¿verdad? Pero a mí me gustó mucho cómo quedó, ¿no? Para hacer la primera vez, terminé el diseño, lo mandé a China, me regresaron las tarjetas, la armé, la ensamblé y funcionó. Y ahí quedó mi SAT satisfecho hasta cierto grado, ¿no? Bueno, y cuando te enfrentas a ese primer circuito, entiendo que bueno, que al final te sientes como inseguro, bastante inseguro, porque no conoces, ¿no? lo que vas a hacer. ¿Qué recomendación nos puedes dar a todos los que queremos empezar a hacer ese primer o la primera PCB? Pues yo lo que les recomiendo es que lo hagan, que no se enreden muchas cosas, o sea, que no se pongan. Yo les recomiendo que lo hagan, o sea, indaguen qué es lo mínimo necesario para hacer una tarjeta y la hagan. No tiene que ser algo muy grande, sino simplemente, por ejemplo, voy a hacer un LED en una PCB para que se pueda conectar al Arduino y lo pueda yo usar.
Claro, pero que sea el proceso completo, ¿no? Porque claro, al final conectar un LED en una protoboard pues es relativamente sencillo, pero que sea el proceso completo de llegar a hacer una PCB, incluso, pues bueno, el tema de económico tampoco sale tan caro el fabricarte esa PCB aunque sea en China. No, sí, claro, o sea, pero te recuerdo que el proceso no es directamente mandar la PCB en China, sino yo recomiendo muchísimo que primero la prueben en la protoboard, luego en la tarjeta perforada y luego ya pasen a enviarla con el proveedor en China. Sí, para que tengan la certeza de que va a funcionar, pero que lo hagan. O sea, mi recomendación es que lo hagan, que se busquen algo que puedan realizar, que lo prueben mucho. Los que te hacen las tarjetas PCB te dicen que revises, que revises, que revises y que vuelvas a revisar antes de enviar las tarjetas, porque una vez que envías la tarjeta ya no puedes modificarle nada. Una cosa, Gustavo, a mí me sorprendió, te oí comentar una vez que la placa de Oswi fue la segunda que hiciste, no sé si eso es así o no. Efectivamente, Germán, Sí. la primera tarjeta que hice, que fue la Shield, la hice. Fue la de Hackster. Exactamente. Eso te iba a preguntar, ¿cómo? Porque quien empieza fabricando PCB, pues hace una PCB muy sencilla, con un LED, un pulsador quizá, pero tú fuiste directamente a unos diseños súper originales y digamos, dignos de cualquier experto en fabricación. ¿Cómo te dio por plantearte ese reto? Mira, el reto llegó solo, viendo los videos de Obi-Wan, porque también me dio, en el segundo año, te dije, una vez que terminé la Chill, me dio por incursionar en las impresoras 3D. Me compré una y busqué obviamente tutoriales y fue donde conocí los tutoriales de Obi-Wan, todavía no lo conocía. Entonces, entre los tutoriales de Obi-Wan había un tutorial de cómo diseñar las piezas en 3D para lo que viene siendo el KitKat. Y pues dije, ¿y qué es KitKat? Y empecé, porque yo usaba Eagle. Entonces, la información que yo encontré en Eagle era para tarjetas sencillas, ¿sí? O sea, cuadraditas o con la forma de la Chill y obviamente no así lo que era en 2D. Entonces, indagando un poquito lo que era KitKat, de repente encontré a algunas personas que habían hecho diseños muy bonitos y lo que tiene KitKat es que tiene un renderizado en 3D y puedes ver casi cómo quedaría la tarjeta en físico. Y fue cuando eso me llamó mucho la atención y empecé a buscar más información de KitKat. Hay un tutorial muy bueno, está en inglés, la persona se llama Chris Gamel y se llama Getting to Blinky. Y te enseña a hacer una tarjetita con el integrado 555 para en un cuadrito pequeñito y que le pongas una pila de reloj de esas redonditas. Y la persona te lo enseña, aunque esté en inglés y no le entiendas, lo hace tan tranquilamente y, o sea, entiende que la persona que esté en el monitor puede ser una persona que no sepa usar KitKat y lo hace muy despacio. Es cuestión de tener paciencia y ver el video 1, 2, 3 veces antes de agarrar el KitKat. Yo eso ya lo aprendí. En video tienes que verlo primero 1 o 2 veces y ya después te pones a trabajar con él. No es como la lectura, vaya. Entonces, esa es una recomendación que hago. O sea, antes de que te pongas a trabajar con el video, primero velo 1 o 2 veces. Y a la tercera ya te pones a trabajar con él. Más adelante me encontré con los videos de Enrique, ya en español, porque me interesaba cómo crear componentes, porque no están todos los componentes del mundo ahí en la biblioteca de KitKat. Estando en eso... Vamos a profundizar en eso para que la gente lo entienda. Yo no soy un experto, he abierto KitKat, he abierto Eagle y más o menos puedo entender de qué va, cómo podemos formarlo, pero también es una pregunta que precisamente ha apuntado Germán en el guión, que es el tema de los componentes, es decir,
Cuando nosotros vamos a trabajar con KitKat, aunque nos hayamos ido un poco más adelante, al final lo que tenemos es que tenemos un repositorio de componentes donde vamos a ir arrastrándolos, ¿vale? Claro, cuando una persona nueva se mete ahí a ver esos componentes, de repente encuentra unos listados infinitos. Tenemos un montón de componentes de todo tipo. Y tú estás hablando ahora de que se pueden crear nuevos componentes, claro, que no están en esa lista, en ese repositorio. Cuéntanos un poco, es decir, cómo podemos elegir ese componente, cómo podemos saber qué componente vamos a utilizar y cuál es la diferencia que hay entre elegir uno o elegir otro. Bueno, ahí te va. Tanto Igor como KitKat tienen la opción de crear componentes. Voy a platicarte cuál es el proceso desde el inicio hasta obtener la PCB en KitKat. Uh-huh. Lo primero que tienes que hacer en KitKat es hacer el diagrama esquemático de tu circuito. Es así como lo ves, que ves las figuritas encerradas en un polígono, tú te pones a arrastrar los componentes. En esa parte de lo que es el diagrama esquemático, normalmente están todos los componentes. Ahí no hay tanto problema porque son figuras genéricas. Una vez que tú tienes el esquemático, que ya lo revisaste 3, 4, 5, 6 veces y ves que el esquemático del diagrama eléctrico está completo, que tenga todas las resistencias, que tenga los capacitores, los componentes Wi-Fi o todo lo que tú quieras que tenga ese circuito, tienes que asignarle a cada uno de los elementos lo que se le llama footprint o la huella. ¿Qué es eso? Es el espacio físico que debe ir en la tarjeta para que tú puedas meter el componente ahí. Que es la propia disposición de los pines que tiene cada componente. Exactamente. Ahí tenemos dos tipos de componentes. Tenemos componentes, se llaman true hole o de agujero pasante, que son los hoyitos. Y tenemos los componentes de superficie, los SMD. Vale, los de true hole son los típicos que compramos o que nos vienen en los kits, ¿no? Sí, que aquí llamamos de inserción. De inserción. Que son cuando nosotros nos compramos una placa, por ejemplo, nos podemos comprar un sensor, el BMP 180, que viene dentro de lo que es una placa, una PCB ya insertado, pues nos permite fácilmente conectarlo a la protoboard, incluso a una placa perforada. Y el SMD sería el chip que va integrado dentro de esa placa. Así es. Nosotros le llamamos aquí, son los componentes que tienen patitas. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, todos los fabricantes de componentes electrónicos, en la hoja de datos, la famosa datasheet, ¿sí? Casi siempre al final te dicen, este componente mide de profundidad tanto, de ancho tanto y de altura tanto. Sus patitas o terminales tienen un espacio de tanto. Eso es para los true hole. Si son SMD, te dice de tal a tal, tienes que dejarle el pad o la almohadilla donde vas a soldar el componente, debe medir de tanto a tanto. Entonces, con esos datos, tú te vas a una sección de KitKat para crear el nuevo componente y tú tienes que visualizar el agujero o la almohadilla mentalmente, no el componente. Sí, porque esa es la huella, es lo que ocupa el KitKat para hacer la disposición en la PCB. Normalmente, bueno, esto es una pregunta que ya os lanzo a los dos. Normalmente, cuando vamos a comprar un componente, suele estar en los dos formatos, en True Hole y en SMD. Sí. Bueno, de hecho lo vimos, Germán, con el DS18B20 también, que sí, lo teníamos en los dos formatos. Sí, normalmente lo tienes en los dos formatos. Bueno, hay algunos que no, sobre todo ciertos integrados, pero las resistencias, condensadores, todo lo tienes en formato SMD y en formato de inserción, pero normalmente el formato SMD se utiliza para fabricación automatizada.
Ahí es No donde, está pensado, no está pensado para hacerlo manualmente como, ahí es donde como quiero si. llegar yo, porque también, bueno, tú nos puedes contar tu experiencia, ¿no? Con el Oswi. Bueno, sí. Orwi fue mi primera experiencia con la soldadura SMD. Suerte que donde trabajo tenemos un buen equipo de soldadura y un buen microscopio y pude ayudarme de herramientas, digamos, profesionales, pero no quiero imaginarme qué hubiera pasado si lo hubiera intentado en mi casa con mi soldador que tiene la punta fina, pero no demasiado, y con una lupa. Sí, sí, me No, imagino. no hubiera tenido el resultado que luego tuve, que bueno, para ser la primera vez no está mal, no es una maravilla, pero bueno, está bien y funciona, que es lo que te da esa satisfacción de decir, bueno, lo he hecho. Bueno, entonces con todo esto, al final entiendo, Gustavo, que la recomendación es utilizar TrueHole, ¿no? Es decir, que no sean SMD, ¿no? Cuando por lo menos nos estamos iniciando a la hora de crear nuestra PCB, porque todo esto, por supuesto, que tenemos que tenerlo en cuenta antes de diseñarlo, si nos vamos a optar por un tipo o por otro. Claro, sobre todo cuando no tienes ninguna práctica para soldar, se recomiendan mucho los True Hole, pero yo he descubierto algo. Las soldaduras que yo hago en SMD me quedan más bonitas que la True Hole, no sé por qué. Bueno, ahora si queréis nos vamos a Sí, meter... será que lo hago con más cuidado, con más cariño, no sé. Bueno, yo tengo que decir que a mí me da lo mismo como sea, que mis soldaduras son malísimas. No, lo siguiente. También es cierto que, bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en esto porque al final, bueno, todo esto también viene al hilo de yo, la formación que doy, suelo decir lo mismo, porque hay un camino paralelo entre la programación y la electrónica y es cierto, o sea, hay veces que estamos programando, no sabemos lo que estamos haciendo, pero eso no te limita a que te pares y empieces a analizar, porque al final no sigues adelante. Es lo que hablabas tú antes de cuando hay que hacer una PCB, lo primero es, hay que hacerla, pues hay que meterse, aquí se suele decir en España, remangarse las manos y venga, vamos a meternos en faena, y yo sobre todo del lado de la programación, y da lo mismo, aunque no entiendas algo particular, no pares ese aprendizaje y que se suele decir el parálisis por análisis, y sigue adelante, sigue avanzando, que un poco más adelante, con otra perspectiva, lo vas a ver de otra manera diferente. Y entiendo que la electrónica, sobre todo a nivel de fabricación de PCB, pues es lo mismo. A lo mejor la primera PCB no te sale lo mejor, ni vas a entender todo lo que has hecho o porque has dejado pistas con una separación X, pero tienes que seguir para adelante, que seguro que la segunda PCB y la tercera y la cuarta y la quinta, pues al final todo eso se va a ir entendiendo y vas a ir cogiendo esa práctica, que es lo que entiendo que al final es lo que tenemos que coger, sobre todo mucha práctica. Así es, y sobre todo hay que ser conscientes de lo siguiente, que lo que te propongas, el cliente satisfecho debe ser uno mismo, Luis. O sea, que lo que tú hagas, aunque tenga un pegoste del tamaño del Himalaya de soldadura, ¿sí? Que te satisfaga porque tú lo hiciste, y es tu primer bebé, pues, o sea, no hay bebés feos, ¿no? Entonces, a lo que voy yo es de que la satisfacción debe ser primero hacia ti. Y ya que tengas tú que estés contento con tu trabajo, todo se puede perfeccionar. Yo me di cuenta después de que hay trucos para que tus soldaduras queden bonitas. O sea, una vez que está el componente bien soldado, te agarras la malla de soldadora y te puedes ir retocando todos los puntos hasta que queden como si hubieran salido de una fábrica. Sí, pero eso debes de hacerlo con mucha calma. Sí, eso lo vas aprendiendo después. Sí. Vale, y bueno, ya que estamos hablando tanto de soldadura, cuando estamos hablando de TrueHole, soldador y punta que se recomienda. Es decir, yo, por ejemplo, en mi casa tengo uno de, no sé si son de 30 vatios, una barbaridad, y sé que eso no es lo recomendable. ¿Qué potencia, por ejemplo, podéis aconsejar tanto para uno como para otro? Yo recomiendo que mejor se hagan de uno de 40, porque el de 30, cuando estás aprendiendo, se recomienda mucho que soldes y desoldes. Y para quitar componentes,
se recomienda mucho que sea de 40 porque a veces las soldaduras están muy duras, sobre todo si vienen de fábrica. Y un truco que aprendí, y se los digo a todos, cuando quieras quitar un componente, es más fácil que primero le pongas más soldadura y ya después se la quites. O sea, ese es un hecho y yo ya lo tengo, ya dije, caray, porque yo me puse a desoldar una fuente de PC vieja y trae componentes muy grandes y uno de 30 vatios para darle calor a esas terminales grandes es complicado. Entonces yo recomiendo que tengas uno de 40 y hay muchos circuitos ahí en la red donde le puedes poner algo así como si fuera un PWM, un control de energía, o comprarte el soldador más económico que tenga control de temperatura. Vale. Es a lo que yo me refería. Yo he entendido que quizás para el SMD o para cierta soldadura necesitamos un soldador de 15 vatios. No. De hecho, la soldadura SMD yo me di cuenta que hay que tomar en cuenta en el tubito. Ahí te dice esa soldadura para cuánto necesita de calor. Se recomienda que en los componentes SMD busques, aunque no estés utilizando una máquina, compres soldadura en pasta. ¿Por qué? Sí. Porque la soldadura en pasta está diseñada, por ejemplo, hay una que a 180 grados se funde. Y yo digo que sería la más recomendable porque así no le das tanto calor a los componentes y no te los fríes, ¿no? Uh-huh. Sí, debe estar entre 180 y 200, porque hay otras que es hasta 250, 260, y yo pienso que ahí ya es demasiado calor para un componente SMD, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que a mí me gusta mucho y que he descubierto hace poco es la soldadura por aire caliente, que es muy cómoda cuando tienes que soldar componentes en SMD con pasta. Que claro, calienta, no hay contacto, ¿no? No, calientas directamente, o sea, depositas la pasta. La pasta es una mezcla de estaño con una resina y entonces es algo más, es líquida, no está. Y cuando la calientas funde el estaño y se evapora la resina y queda el estaño fundido. Entonces, uh-huh, calentándolo con aire caliente, digamos que se funde solo y el estaño tiene la propiedad de que va buscando el metal, entonces adhiere muy bien al componente y es muy cómodo. Y también para desoldar también es cómodo, es algo laborioso, pero también es muy útil. Hay kits de soldadura por aire caliente que hoy en día no son demasiado caros. Uh-huh. Sí, al final yo entiendo que es al final como todo, pues tenemos que practicar para ir cogiendo esos truquillos a la hora de soldar, que vuelvo a repetir que yo creo que es lo que más me cuesta a mí actualmente, el poder soldar. A todos me imagino, porque claro, al no ser algo que hagamos a pues es complicado. Bueno, nos habíamos quedado que ya hemos pasado directamente a soldar, pero nos hemos pasado varias etapas, ¿no, Gustavo? Antes de llegar al punto de soldar, que es cuando ya tenemos la PCB. Hemos dicho que ya lo hemos montado, hemos hablado de los componentes, que nos podemos crear los nuestros propios, y lo más importante es la huella, al final, que es la disposición que tiene ese componente para poderlo diseñar y poder hacerlo así. Es consecuente el tema de los agujeros para meter el true hole, o si es SMD, pues dejar ahí la almohadilla para pegarlo. Y ahí otra vez en los componentes, que es algo que ya te he comentado antes, ¿cómo elegimos uno u otro? O sea, ¿dónde tenemos que mirar? Porque al final pues habrá de diferentes marcas, de diferentes compañías, ¿cuál elegir? ¿Cómo elegir uno u otro? Mira. Algo que me dijo mi primo, que es el electrónico, y que aprendí, es que cuando tú diseñas un circuito y lo haces con los numeritos, o sea, con matemáticas y todo ese rollo, tú planificas, no, ¿sabes qué? Este circuito va a consumir tanto. Y descubrí yo no lo sabía, que los componentes están hechos con algo que se le conoce como, se me escapó. Tolerancia. Con tolerancia, exactamente. O sea, ¿qué quiere decir eso de tolerancia? Bueno, es que, por ejemplo, una resistencia de 1 kilo ohm, si tú la mides, dependiendo de la tolerancia con que la haya sido fabricada, te puede dar un 5
un más menos 5%. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a medir menos de 1 kiloohm hasta un 5%, o va a medir más de 1 kiloohm de ese 5% que le dio el fabricante, ¿no? Entonces, yo dije con esto, entonces, si mi circuito necesita una resistencia de 1 kiloohm, lo que me dijo mi primo, si no encuentras la resistencia adecuada, siempre ponle un componente un poquito más, el que sigue hacia arriba. Nunca le pongas un componente hacia abajo. Esto es para que funcione mientras le consigues la adecuada. Esto estamos hablando ya a nivel de prototipo, ¿no? Esto es para que no te detengas, porque si andas buscando una resistencia de 470, que no te detenga y comprarla de 1 kiloohm, pero que no le pongas una de 330 porque te puedes echar todo el circuito, ¿no? Esto es para que no se detengan, que no sufran la parálisis por análisis y hagan el prototipo y que funcione, ¿sí? Entonces, ya cuando ya estés diseñando tu PCB, ahí sí tienes que dedicarle tiempo, meterte a las páginas de los fabricantes o de los vendedores, mejor dicho, y empezar a buscar el componente exacto que se recomienda. Obviamente no vas a hallar el componente exacto con lo que te estoy platicando, o sea, ahí el fabricante te va a decir, mi componente de 1 kiloohm, yo te garantizo que va a tener más o menos tanto porcentaje de tolerancia. Entonces, tienes que irte más que nada con esas características en lugar de comprar un Murata, en lugar de comprar un Panasonic, o sea, no te vayas por la marca. Si a fin de cuentas los componentes están, me imagino que hay de mejor calidad, pero estamos a nivel de prototipo. Hay que usar los que encuentres en el mercado, y yo lo que hago siempre es que compro los que estén en oferta. ¿Sí? Yo compro, yo ocupo y busco, siempre tienen en oferta de una marca X, ¿no? Entonces yo compro el componente, el que esté más económico. A fin de cuentas, no es para sacar un prototipo a producción, ya que si quieres al final platicamos eso ya cuando queramos algo profesional, ¿no? Entonces yo así le hago, o sea, busco el componente mínimo necesario y ¿cómo sé cuál va a ser el idóneo? Probando en el prototipo. Sí, probando, si hace lo que yo quiero, adelante. Estamos hablando de prototipo, probar en el prototipo, probar en la protoboard. Sí, que esa es otra. La protoboard no está diseñada, o sea, la protoboard, porque como tiene mucho cableado, por llamarle de una manera, la protoboard siempre te va a ofrecer una resistencia extra a la que sería la pura pista de cobre directa al componente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Realmente la que te va a dar las medidas finales es cuando ya hagas tu primera PCB. Ahí sí vas a saber exactamente cuánto te está consumiendo tu circuito, ¿no? Porque en la protoboard te va a dar unas medidas raras a veces, y ya que la tienes montada aunque sea en la perforada, ya te da unas medidas más exactas, ¿no? Obviamente va a depender mucho de la calidad de la soldadura y del tipo de alambre de cobre que estés usando para unir los componentes en tu PCB perforada, ¿no? Eso también influye, ¿sí? Esas ya son cuestiones más técnicas que yo digo que escapan al nivel que estamos manejando aquí, ¿no? Apenas un electrónico nos podría explicar bien de qué se trata todo esto. Bien. Y una vez que tenemos ya testeado, hemos visto que nuestro prototipo funciona en una protoboard, el paso de diseñar esa placa, sacar el esquema eléctrico, ¿es recomendable hacerlo antes? Entiendo que es recomendable hacerlo después de hacer ese prototipo mínimo en una protoboard. Claro, o sea, son los pasos que te comentaba. Es primero armarlo en protoboard y luego ya pasarlo a la perforada. ¿Por qué? Pero el diseño, o sea, yo me refiero al diseño, una vez que ya tenemos en la protoboard que todo va funcionando, podemos hacer nuestro esquema de FreeSync con la protoboard para que quede todo ahí constancia, e incluso en FreeSync, que es un software donde podemos diseñar de una manera muy sencilla pues todo esto, según tenga la protoboard ya te va generando el esquema eléctrico. Sí, solamente que FreeSync el esquema eléctrico te lo deja
A la buena de Dios, yo he trabajado. Sí, o sea, tú armas tu prototipo en la protoboard virtual que trae FreeSync, y cuando te pasas al esquemático, todo está revuelto. ¿Sí? Entonces tienes que organizar ahí, y de ahí ya te pasas a lo que es la vista PCB. El KitKat es muy parecido. Ahora, voy a resumir lo de KitKat para agarrar el hilo ahí donde nos quedamos. Entonces, haces el diagrama eléctrico, luego te vas a decirle, ¿sabes qué? Todos mis componentes tienen esta huella, y una vez que le asignaste la huella correcta, tienes que pasarte a la vista PCB. La vista PCB es el espacio donde ya tú vas a diseñar la forma que va a tener la PCB, que puede ser un simple rectángulo, o puede ser un triángulo, o puede ser un círculo, o puede ser un pulpo, ¿no? Lo recomiendas, entiendo que empecemos por algo rectangular, algo que podamos controlar fácilmente, ¿no? Claro, de hecho KitKat solamente te permite hacer lo creo, si mal no recuerdo, son rectas, circunferencias y arcos. Y tiene su filosofía para dibujar los arcos. A mí se me hace muy complicado. Descubriendo eso y queriendo yo hacer una PCB más bonita que la que había hecho anteriormente, que ya era una plantilla prefabricada de la chill para Arduino, todavía no llegaba a lo que es Auschwitz. Yo nada más quería un rectángulo, pero que tuviera las puntas redondeadas, porque ya había visto yo tarjetas que las esquinas no terminaban en ángulos, sino eran en arcos, ¿sí? Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer eso de manera sencilla? Y descubrí que hay un truco. Tú diseñas la figura, el contorno de la tarjeta en lo que es en Inkscape, y de ahí la puedes exportar a un formato que KitKat acepte, y ya pones esa figura o ese contorno de PCB en KitKat, que es como yo diseñé el Auschwitz, ¿no? Uh-huh. Obviamente ahí implica que empieces a trabajar con Inkscape, y si no sabes Inkscape, como en mi caso, pues empezar a trabajar con el Inkscape, ¿no? ¿Sí? Entonces, una vez que tienes la figura, se la pasas a KitKat, y ya que está importada en KitKat, jalas todos los componentes y los empiezas a acomodar en lo que viene siendo en la figura. Esa es la manera como se diseñan las tarjetas, ¿no? Una de las cosas que también he notado que yo tengo más dificultad es a la hora de seleccionar las pistas. Es decir, al final las pistas son por donde va a circular las corrientes, que van a ir por ejemplo, de un pin a un LED, y luego una resistencia, donde podemos poner diferentes grosores. Y es algo que también tengo de dificultad a la hora de seleccionar un grosor u otro. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos elegir el mejor grosor para nuestras pistas? Bueno, hay una Biblia del diseñador de PCBs. Está en inglés, y lo regala la compañía C-Studio. Ahí te platica así por encimita cuáles son los grosores adecuados. Esto, te comento, lo hace alguien que sepa electrónica, porque el grosor de la pista, a lo que he leído por ahí, va a depender de la carga que va a recibir esa pista, de lo que es electricidad, ¿no? Entonces, de corriente, sí. Exacto, de corriente, perdón. Entonces, por ejemplo, para que se hagan una idea los oyentes, o sea, no es lo mismo de una pista de un circuito que funcione, por ejemplo, con la corriente alterna de nuestra casa, a tener una pista donde vaya a circular apenas un amperaje mínimo, un nodo de MCU, la propia placa de Arduino, sí, más o menos. Más que la tensión, lo que influye es la corriente. Puedes tener una tensión de 220 en alterna, pero si la corriente es muy baja, con una pista fina es suficiente. Luego también con la tensión influye la separación de las pistas. No sé si eso KitKat también lo puede tener en cuenta. Gustavo. Sí, mira, ahí te va.
Una vez que ya tenía empezado, yo me puse a diseñar lo que es el OSHWI. En el circuito me basé en el Adafruit CUSA de Adafruit precisamente. Casi todo el circuito me basé en esa tarjeta, y solamente le puse la figura de OSHWI encima, y le hice algunos cambios porque los componentes que utiliza Adafruit, muchos de ellos no los venden por menudeo, pues. Ella, como es una empresa ya grande, utiliza componentes más nuevos o un poquito caros. Entonces yo tenía que buscar la alternativa más económica. Entonces tuve que hacerle algunos pequeños cambios. Eso es en cuanto al diseño. En cuanto a lo otro, una vez que ya tenía el OSHWI, dije yo, bueno, ahora me falta rutear. Yo publiqué el OSHWI y ya todo el mundo de Bricolabs se emocionaron con el diseño y todo. Platicando, como sigo a David Cuartiles, David Cuartiles tiene un proyecto que se llama, ¿cómo se llama ese? Donde hizo la guitarrita. Abierto, exactamente. Entonces me pidió que atendiera a la persona que tiene ahí, es José García, porque ellos han tenido problemas para lo que es las figuras raras, porque cuando tú exportas una figura con muchos polígonos de Inkscape a KitKat, si tiene demasiados polígonos, KitKat no lo va a aceptar, va a tronar o simplemente no te la va a poner completa. Entonces yo le dije a José, mira, si uno leyera los manuales de los programas, no pasaríamos por esos problemas, porque KitKat tiene un pequeño apartadito donde te dice que cuando estés diseñando placas con formas irregulares, tienes que hacerlas de una manera específica. Los haces en Inkscape, lo exportas en un formato que es .dxf, que es de AutoCAD. Lo tienes que primeramente usar otro programa en medio que se llama LibreCAD. En LibreCAD le haces un procedimiento que se llama Explode, así se llama, y de ahí lo bajas otra vez a DXF y ya entonces KitKat lo acepta. ¿Por qué te estoy diciendo este parámetro? Porque José García es electrónico y él me dijo, Gustavo, porque me ayudó a revisar el diseño. Ya revisé tu diseño y estoy viendo que estás usando pistas de este grueso. Nosotros hemos tenido problemas cuando son muy delgadas, y ya me dio unos parámetros, no los tengo aquí a la mano, te lo puedo pasar, te puedo reenviar el correo donde me dice donde me hace esa observación, y me dice, para lo que tú estás usando y para las distancias y componentes, nosotros hemos usado este tamaño y máximo este otro tamaño. Vas a tener eso para que vuelvas a hacer el ruteado. Y él me hizo la recomendación, tú estás usando lo que es el rellenado de la tarjeta de cobre, donde está el área de la antena del SP8266. Ahí no debe de ir cobre porque interfiere con la antena. Y él me hizo un hueco y ya yo descubrí esa propiedad de KitKat que yo no la tenía en cuenta, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito de esta comunidad en la que todos estamos integrándola, ¿no? De que sin necesidad de ¿cómo se llama? De que haya un contrato o dinero de por medio, todos compartimos, y eso es lo bonito de todo esto, que creo que es lo más interesante de todo este movimiento maker, ¿no? Entonces, todo el mundo a mí me ha apoyado muchísimo en todas las dudas que he tenido. Entonces, se me hace mínimamente necesario estar compartiendo con todos ustedes cómo llegué hasta esto, ¿no? Sí, bueno, y además es un trabajo extraordinario. De hecho, pues bueno, intentaremos dejar fotos en las notas de este capítulo, que precisamente Gustavo está escribiendo un artículo y va a plasmar toda esta información en el artículo para enseñaros pues a dar esos primeros pasos para hacer una
una PCB. Y lo que sí que, bueno, se pone en manifiesto es que al final no queda otra que si queremos aprender tenemos que dejar de ver vídeos y ponernos en acción, manos a la obra. Y bueno, entiendo que también sería más sencillo a la hora de darnos cuenta de todo eso, si al final, pues bueno, pues no tenemos la oportunidad de ponernos en contacto con algún electrónico, el poder construirnos nosotros la PCB para enseguida ver qué es lo que está sucediendo, porque si al final nosotros tenemos que enviar a fabricar esa PCB hasta que nos venga y hemos mandado que nos fabriquen 5 o 6 y luego tienes un error, pues eso es un inconveniente, ¿no? Entonces, ¿qué práctica o qué experiencia tienes a la hora de fabricar PCBs tú en tu casa, o no tienes directamente, o nos aconsejas que hagamos algo para darnos cuenta de todas esas cosas que tenemos que tener en cuenta? Pues yo te podría recomendar lo que yo hice, ¿no? Hay gente que podría saltarse el procedimiento. Como ya te comenté, yo primero hice el prototipo en la protoboard, luego utilicé una tarjeta preperforada que ya viene con la forma de chill. También te puedo pasar el enlace porque ya trae todo. Esa tarjetita se me hace muy, muy, muy bien porque ya trae los pines, ya trae potenciómetro, ya trae botones de switch, trae unos LEDs, y ya viene perforada para que le pongan los componentes y nada más ponga los cablecitos. Y de ahí ya hice una tarjetita a la plancha, así se llama, de cómo pasar utilizando el procedimiento de toner sobre una placa de cobre y atacarla con ácido. Si por lo menos una hay que hacerla, es lo que se recomienda, pero no es necesario, ¿no? Yo considero que de la perforada ya te puedes ir directamente con el fabricante chino. ¿Por qué? Porque te cuestan $5. Inclusive hay a veces ofertas que te cobran creo que $3 por 5 placas. Entonces creo que te sale más barato mandar a hacer las placas que comprar el acetato, que comprar la placa de cobre, que comprar las puntas del taladro con el diámetro necesario para perforarla, si son through hole, o los químicos que utilizas para atacar el cobre. Yo pienso que te sale más barato de lo que viene siendo de la tarjeta perforada, mandarla al fabricante chino y brincarte ese espacio. Solamente a los que quieran hacerlo, digo que se pueden brincar ese paso, ¿no? También por lo peligroso que puede ser porque se utilizan químicos. Y el resultado es indudablemente mucho mejor cuando se hace en un servicio profesional. No, es increíble, y además quedan protegidas las pistas, y aunque como a mí me pasó, aquí tengo yo hice la última placa que yo hice, que es una shield para el Arduino Uno, me equivoqué y pues aquí las tengo, pero se ven muy bonitas de llavero porque el acabado está muy bonito. Sí, la verdad es que allí va todo el mundo colgado con el Oswi, y bueno, yo lo tengo todavía aquí sin montar. No sé si en algún momento pues bajaré al Makerspace y me atreveré a soldar todo esto, porque lo que no quiero, bueno, mi forma de soldar es cortocircuitar todo, y veo que llevo un SP12 y esto lo veo bastante complejo a la hora de soldar. Pero bueno, habrá que practicar, si no, no voy a aprender nunca. Así que estoy animado. Si no, ahí en las páginas chinas hay kits para soldadura SMD, Entonces te puede servir para echar a perder ahí. Creo que valen como $2 y vienen un montón de componentes ahí, y para practicar, si no quieres echar a perder el Oswi, pues puedes agarrarte con esa plaquita, ¿no? Nada más para practicar en lo que te animas a agarrar el Oswi. Yo había pensado en pasárselo a Germán estas navidades, que seguramente nos veamos, y que me lo haga él ahí con el microscopio. Sí, hombre, no hay problema, así práctico, que no sé yo cuándo tendré oportunidad de volver. Ahora hay otra, si de plano dices, es que yo no quiero usar SMD porque nunca voy a aprender, bueno, la compañía Studio, la de la hojita es una hierbita santa que tienen ahí ellos.
están ofreciendo el servicio de montado bien barato. O sea, ellos te pueden fabricar 10 placas con todos los componentes ya montados. Ellos te hacen un presupuesto y lo único que te piden es que utilices las librerías de componentes que ellos ya tienen en stock. Que trates de utilizar esos componentes porque así te lo hacen más rápido. Si no tienen los componentes, ellos te los consiguen. Pero puede tardarse el proceso más. A lo que voy, por ahí tengo la dirección del artículo, te la voy a enviar para que lo compartas. Una persona lo hizo y hizo una especie de Arduino Uno, pero personalizado. Y creo que las 10 placas creo que le salieron en menos de $100. Y dije yo, se me hace muy barato y mucha belleza, ¿no? Pero pues si no lo pruebas, nunca vas a saber, ¿no? Entonces, ese proceso te hace la PCB y te pone los componentes y te los solda y te lo manda como si fueran, o sea, ahora sí, no sé, de la misma compañía de Arduino, ¿no? Ya todo bien soldadito y sin errores. Sí, lo que pasa es que ya sabes que los que somos makers nos gusta al final hacerlo por nosotros mismos y como que si ya te viene todo soldadito y tal, dices tú, vale, bien, pero no, yo quiero... Y más una cosa que entiendo que al final, como lo hacemos nosotros mismos, nosotros la diseñamos, nosotros vemos para qué lo queremos utilizar, pues como que a mí la verdad es que me gustaría desarrollar una PCB de principio a fin y terminar soldando yo esa PCB. Entonces, me faltaría como un paso a la hora de trabajar con ella. No, pues entonces hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo lo digo porque tal vez cuando ya... Pero sí, yo entiendo que haya gente que ni se lo plantee y a lo mejor es una buena solución en ese aspecto. Sí que comparto eso contigo. Porque tal vez tú dices, ok, si hago unas 5 o 6 tarjetas no hay problema, pero ¿qué tal si tu prototipo tiene éxito y te piden 100? Sí, está claro. Pues, o sea, ahí está ese servicio que están ofreciendo ellos y me imagino que la competencia los ha hecho a bajar los costos hasta ese grado, ¿no? Uh-huh. Vale, y bueno, yo creo que el año que viene te vamos a ver por aquí, por España. Nos gustaría verte por aquí. De hecho, bueno, fue algo muy comentado en la feria, en la USDEN, que el año que viene te íbamos a traer para acá. Así que ya pensaremos cómo hacerlo. Pues muchas gracias, o sea, que tu boca sea de profeta y se pueda hacer eso, ¿no? Sí, lo haremos. Ya sabes que detrás de todo esto al final lo que hay es una gran comunidad y yo soy de la opinión que la unión hace la fuerza y es factible que vengas por aquí y que disfrutes como hemos disfrutado nosotros. Y bueno, Germán, ¿más preguntas que tengas por ahí apuntadas para Gustavo? Pues... a ver, he hablado, desde los temas de PCBs, yo creo que hemos hablado ya todo lo que el tiempo nos ha permitido. Ha comentado antes que él ha sido, bueno, que da clases de Linux también. Sí, por un tiempo estuve dando a nivel servidores, di cursos de lo que es Linux. ¿Y a nivel de usuario también? No, a nivel usuario nunca se ha usado aquí en mi tierra, ¿no? A nivel usuario no, la gente quiere ver el Windows en la pantalla, definitivamente. Sí, es que a eso es lo que iba. Yo he intentado con algunos de las personas que tengo cerca hacer un poco de evangelista de Linux. Y bueno, y por ahora que el único que he conseguido que entre al hilo es mi hijo, o sea que mi hijo de 9 años, pero eso te quería preguntar, si has hecho alguna experiencia de evangelizar sobre el software libre de Linux y cuál ha sido tu experiencia, cuál es tu opinión al respecto. He tenido mucha aceptación a nivel, como te digo, a nivel de servidores y servicios. Porque sobre todo las licencias como es open hardware y no gratis, hay que diferenciar. La palabra free en inglés se utiliza para las dos cosas, ¿no?
para libre y gratis, y en español no. El software libre es negocio, es muy buen negocio, pero tenemos que buscar el nicho de mercado donde podamos aprovecharlo, ¿no? Yo considero que ahorita con lo que se está gestando del movimiento maker, lo que viene siendo el movimiento libre, yo creo que ha sido fundamental para que esto se dé, porque de otra manera el estar pagando licencias de algo que vas a usar por un rato, como que no, ¿sí? Entonces, considero que si no hubiera habido el movimiento de lo que es el open source, no se estuviera dando todo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Yo de veras he tratado, pero yo digo que el escritorio está ganado por Windows, y la gente que utiliza Windows quiere usar la Mac, pero por el marketing que está detrás de ello. No saben que a fin de cuentas es un Unix, pues el que está detrás de lo que es el Mac, que hay escritorios más bonitos y más fiables en Linux que lo que viene, que el propio Mac OS, ¿no? Pero en fin, yo digo que si la compañía esa que tienen ustedes en España, que ya ofrece portátiles muy bonitas con Linux incluido, vamos a aventarnos el board, la Slimbook. Yo les he dicho, ¿cuándo vienen a México? O sea, hay mercados, porque aquí ha habido fabricantes que han tratado, pero no ha podido, el mercado es difícil de roer, pues. Pero yo considero que sería bueno hacer el intento, ¿no? Ajá. Bueno, es cierto que también ahora, pues, que bueno, seguramente ahora la gente se me tire encima con lo que voy a comentar. Y es cierto que hace poco oí que en la actualidad la empresa que más está aportando o más está colaborando en proyectos de software libre es actualmente Microsoft, precisamente. Entonces es como que si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña irá a Mahoma. Al final no deja de ser un software privativo, pero sí que es cierto que toda la industria del software como que está cambiando hace tiempo ya, que está cambiando por fin, y se está viendo que puede ser algo muy rentable y a la vez muy bueno para los usuarios seguir esta senda del software libre. Más que nada decir eso, seguramente ahora la gente, los puristas, se me estén echando encima, no hombre, Microsoft, pero es cierto. Exactamente, o sea, una de las compañías que más ganan con software libre es Red Hat. Uh-huh. Y las licencias no son ni mucho menos baratas y no deja de ser software libre. Seguramente a los puristas del software libre su opinión será quizá otra, pero una opinión totalmente respetable, pero también ese es el espíritu del software libre, partiendo de él, si el desarrollador te lo permite, puedes evolucionar un proyecto comercial a partir de él. No, claro, de hecho Microsoft ya no puede luchar contra Linux, o sea, no sé si sepan que ya puedes meter lo que viene siendo el núcleo de Ubuntu en el Windows. Ya lo puedes tener corriendo nativamente ahí, por lo menos la consola. Y eso viene a raíz de, no sé si han oído hablar lo que es Docker. Sí. O sea, todo eso ha abierto una gama, y Microsoft, sobre todo lo que es en su nube, en lo que es Azure, ha tenido que abrir la llave y aceptar lo que es los contenedores usando Linux, ¿no? O sea, ni para dónde se haga. ¿Por qué? Porque muchos empresarios tienen su software corriendo en Linux y no van a irse a la nube para montarlo en un servidor Windows. Así de fácil. Entonces, a mí mi solución no me la cambies. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues usando Docker, tiene que abrir ahí en la nube, tiene que abrir los core mentados con los Linux corriendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, esperemos que todo esto siga evolucionando y bueno, que al final el beneficiado sea el usuario. Y bueno, yo creo, no sé si tienes más preguntas, Germán. Yo tengo una pregunta que no sé si tendré respuesta. Gustavo, ¿tendremos para el año que viene una versión nueva de Oswig? ¿Alguna primicia que puedas darnos? Hubo
Yo quiero meterle una pantalla y tal vez cambiar un poquito el diseño para poder meter una pantallita. Yo quisiera meter una pantallita de esas de las que están de moda, las de papel electrónico. De papel electrónico. Sí, no sé si se habrán visto ahí mi Twitter que estoy jugando con él. Y tal vez migrarlo al ESPI32. No, se habló en algún foro, en alguna conversación de Twitter, que si preguntaba a alguien que si los pads que hay al final de los tentáculos si tenían alguna función, y surgió la cuestión de que con el SP32 que se pueden implementar sensores de toque, sensores táctiles, eso podría ser una buena forma de interactuar con Oswey. Claro, fue un tuitazo ese que hicieron por ahí. Nada más estaba pensando yo cómo hacer que la pista dé la vuelta. No sé si, aunque como es un prototipo, no pierde uno nada con intentarlo, ¿no? Sí. Nada más tengo que analizar muy bien ahí qué es lo que hay que hacer para que el ESPI32 nos resuelva lo que es el toque. Y lo que veo yo un poquito complicado es que espero que ya para ese entonces lo que viene siendo el core de ESPI32 para Arduino ya esté más maduro, porque ahorita para las cosas que están pidiendo tiene uno que hacerlo directamente con el IDF y lo veo complicado inclusive para mí, ¿no? Entonces, a lo mejor en la cuestión del diseño me lo aviento yo y a lo mejor me tengo que apoyar ahí con los muchachos de Bricolabs para que ellos hagan la aplicación, ¿no? Y yo así me dedique más al diseño, ¿no? Porque está complicado hacer las dos cosas, ¿no? Sí, pero bueno, aunque es cierto que todavía no está desarrollado al 100% el core de Arduino para el SP32, sí que muchas funcionalidades ya están listas. El Bluetooth más o menos se puede usar, el Wi-Fi seguro, y esta función de los sensores táctiles sí que es bastante sencilla y, bueno, relativamente sencilla, y se podría hacer algo con eso, pero bueno, ya veremos para el año que viene, a ver qué nos da tiempo entre todos a preparar. Hombre, eso, aportar allí con Gustavo. No, pues Germán, si me apoyas ahí con el software para hacer lo que estamos diciendo, primero vamos a hacer el prototipo en Protoboard, y ya que veamos que funcione la pantallita, que funcionen los touch, entonces sí, ya hacemos la placa, ¿no? Sí, ya que tengamos aunque sea una aplicación sencillita que nos permita todas esas funcionalidades, porque te repito, yo ya he intentado trabajar con el core de Arduino para el ESPI32 y no he logrado que la función Wi-Fi me funcione. Tengo que usar el IDF con el Platformio. Es la única manera que he podido hacer que me funcione el Wi-Fi. No sé qué tendré mal instalado yo aquí en mi Linux, y he tenido problemitas con el core de Arduino directamente. Tengo que programar con Platformio para que todas las funciones me funcionen, ¿no? Sí, hay poca información, pero hay un par de canales de YouTube que ya te comentaré para que les eches un vistazo, y de dos gurús del SP32 para que vayamos trabajando sobre ello. Pues nada, chicos, yo creo que con esto hemos conocido un poquito más a Gustavo, el creador de la famosa, más que famosa, placa Oswey dentro de la feria de la OSDEN, y nos ha dado esos tips, esa ayuda indispensable a la hora de crear nuestras propias placas. Y nada, estás invitado aquí. Yo creo que al final, pues bueno, hemos estado hablando varias veces y sería interesante también tener un programita de hacer un programa, un capítulo, precisamente hablar de profundizar un poco más en el software que vamos a utilizar, que normalmente se utiliza KitKat por su condición de código abierto, y que nos dieras una charla más exhaustiva sobre este programa, que quieras o no, pues hay mucha gente interesada en ello.
¿Algo más, Germán? ¿Quieres comentar algo más para antes de despedir a Gustavo? No, por mi parte nada más, que espero verle el año que viene en Coruña y desvirtualizarnos en persona. Y nada más por mi parte. Y nada, Gustavo, quiero agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, hablándonos y dándonos pues todos estos consejos y hablándonos de electrónica, que es algo muy emocionante y de lo cual estamos muy interesados. Y nada, antes de despedirte, dinos dónde podemos contactar contigo, dónde te podemos encontrar. En YouTube tengo un canal que se llama Más Maker, más con Z. En Twitter estoy como GS Reinaga. Ahí me pueden contactar. Pues nada, Gustavo, Germán, muchísimas gracias por venir a este podcast y esperamos eso, poder contar con Germán seguro y contigo, Gustavo, espero contar en otro capítulo donde podamos seguir hablando de estos temas tan interesantes. De mi parte, cuando ustedes digan, yo estoy puesto. Perfecto. Bueno, chicos, seguimos en contacto. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa, interesantísimo programa. Me entran muchísimas ganas de realizar mi propia PCB y lo haré, os aseguro. Y nada, hay que seguir los consejos que nos ha ido dando Gustavo a lo largo del capítulo y sobre todo, hay que ponerse en acción. No podemos entrar en parálisis por análisis y tenemos que empezar a crear nuestras propias PCBs desde la más sencilla a la más complicada, pero poniéndonos en acción, como siempre digo. Como siempre, agradeceros a todos vuestras valoraciones y comentarios en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spreaker o en iVoox. Os recuerdo, si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer a través de Twitter en @programarfacilc y también lo puedes hacer en facebook.com/programarfacil.com. Como siempre, mi hogar digital donde puedes encontrar todo esto y muchos más artículos en programarfacil.com. Y puedes formarte en el campus donde tienes cursos de IoT, de aprender a programar con Arduino, con lenguajes visuales y también visión artificial. Todo esto lo encuentras en campus.programarfacil.com. Y con esto ya sí que me despido. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo. No faltéis a la cita y recuerda, sé feliz.